Para un poquito, una cosa. Cuando vayas a editar, lo primero de la... O sea, bueno, yo empecé con usted en el parque. La primera muestra que tiene que ir es aquella, la segunda esta y la tercera la de la estatua gigante. Acordate. Y por último la Casa de los Conejos. ¿Está? Así tiene sentido la nota. Entonces era cómo era la vida de Jesús. ¿Cómo era la vida en los tiempos de Jesús? Dale. Nos encontramos en la muestra en cómo era la vida en los tiempos de Jesús. Es así, Mili. Mira, esta muestra tiene algunos años, pero ha sufrido algunas modificaciones para que el público que nos visita asiduamente se encuentre siempre con algo nuevo. ¿Qué contamos en esta muestra? Justamente, ¿con qué se encontró Jesús al momento de su llegada a la tierra? Jesús nace, nosotros lo recreamos esto en Navidad, pero en esta parte de la muestra nosotros recreamos desde afuera el bautismo de Jesús, sus 3 años de ministerio en la tierra, los milagros que hace. Por ejemplo, acá está representado cuando Jesús resucita a Lázaro y cura a los leprosos. Y vamos a ver luego en la escena del frente, si la cámara nos acompaña, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Acordate que al momento en que Jesús tenía 33 años, los judíos estaban bajo el poder del yugo romano. Entonces ellos esperaban un libertador, pero un libertador de tipo militar que los sacase de ese yugo, como Moisés lo había hecho en su momento del yugo de los egipcios. Entonces Jesús, que hacía milagros, que era muy popular en ese tiempo, fue recibido por la gente con palmas y con mantos, como si fuera un verdadero rey. Pero la gente tenía otra expectativa. La gente pensaba que Jesús venía a sacarlos de ese yugo, de esa esclavitud, y no a libertarlos del pecado, que era la misión que tenía. Entonces, hace distintos tipos de milagros. Uno de los primeros milagros que realiza es el milagro de las bodas de Caná, donde convierte el agua en vino. Por eso ahí tenemos la pareja del casamiento y la tinaja que representa justamente este milagro. Y Jesús era muy popular, pero acordate una cosa. Jesús también se enojó. ¿Sabías eso, Mili? No, contame. Se enojó mucho porque en el templo de Salomón que vimos en una de las muestras, los comerciantes que estaban en ese lugar habían convertido ese templo en una cueva de ladrones, como dice Jesús. ¿Por qué? Porque comerciaban en ese lugar. Entonces, en esta escena nosotros tratamos de recrear esa parte del comercio que era muy intensiva, porque los judíos tenían que ir por lo menos una vez al año al templo y hacer un sacrificio de alguna oveja o de algún tipo de ave. Entonces Jesús se enoja cuando entra al templo y ve que comercializaban con moneda y otras enseres y tumba todos los estanes que había en ese momento y se enoja. Así que Jesús también se enojó, porque decía que habían convertido la casa de su padre en una cueva de ladrones. Entonces nosotros tratamos de representar toda esta escena aquí en este lugar. Y luego vamos a ir hacia el final de esta muestra con 2 escenas muy importantes. Esta escena que vamos a ver ahora representa la última cena. Y es una escena que la hemos renovado totalmente y con esculturas realmente muy impresionantes que muestran con mucho detalle lo que pudo haber sido aquella última cena en la que Jesús comparte con sus 12 discípulos justamente la Pascua judía. ¿En qué consistía, Mili, la Pascua judía? En recordar justamente a través de un rito la salida de la esclavitud de Egipto. Pascua significa paso. ¿Qué paso? El paso de la esclavitud en Egipto a la libertad. ¿Cómo lo recordaban? Y bueno, lo recordaban comiendo pan sin levadura, que vemos en la mesa que Jesús instituye en la Santa Cena, la comunión, y el vino. Pero además de esa ingesta de pan sin levadura, también combinaban esto con otros alimentos, sobre todo con hierbas amargas. ¿Para qué? Para recordar la amargura de la esclavitud en Egipto. Luego de aquí sabemos que uno de sus 12 discípulos, Judas, lo traiciona. Lo entrega al Sanedrín, que era la máxima autoridad religiosa de ese entonces, a cambio de 30 monedas de plata. Y en esta escena que vamos a ver ahora, vemos 3 personajes que de alguna manera juzgaron a Jesús. Por un lado, el rey Herodes, que no tenía poder de condenar a muerte a Jesús, el sumo sacerdote que representa al Sanedrín, que era el órgano religioso más importante de la época, y Poncio Pilatos, que era el gobernador romano de ese entonces. De estos 3, uno solo podía condenar a muerte a Jesús. ¿Quién era el personaje que podía condenarlo a muerte? Poncio Pilatos. Lo que hace Poncio Pilatos, que no encuentra ningún delito en Jesús, es consultar a toda la multitud
tenía la facultad de liberar a un preso. Pone a Jesús y a Barrabás. Y el pueblo judío elige a Barrabás, que era un ladrón confeso, en vez de Jesús, que no tenía mancha alguna. Entonces Jesús es crucificado y toda la escena de la crucifixión vamos a ver en otra muestra que seguramente te van a contar, que está muy linda, que es una muestra nueva, que la gente no se la puede perder, que cuenta aspectos poco conocidos de la muerte y resurrección de Jesucristo.